Hola muchachos, buenas tardes. Como ya saben, tengo la cámara mala, no sé qué pasa con mi computador. Pero bueno, esperemos que se vea bien la diapositiva como siempre. Y comenzamos las clases pronto. Son las 7:31. Esperamos hasta 25 para las 8 a que se conecten más compañeros y comenzamos con la clase de hoy día. Espero que hayan tenido una buena semana y, y que les esté yendo bien en el colegio, los que están en el colegio. ¿Cierto? Terminando su cuarto medio, los que están en tercero y los que ya salieron que estén bien trabajando. Hola Esteban. Poner ahí esto. Dígame. Escuchándome, que estaba tomando. Ya muchachos, son las 7:35. Y en línea se encuentran, ¿cuántas personas? Ya, 33 personas, 30 alrededor. Y vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla con lo que habíamos quedado la semana pasada. ¿Ya? Ahí me avisan si se ve bien. ¿Ya? Pues la semana pasada quedamos justo aquí en los modelos de organización del texto positivo, que era lo que seguía, ¿cierto?, a las formas básicas que vimos la semana pasada. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada estuvimos
revisando las 4 formas básicas del texto expositivo, que eran la definición, la descripción, el discurso, el comentario y la narración, ¿ya? Y al final de la clase yo hice la aclaración respecto de que en el último tiempo la caracterización que en libros más antiguos aparecía asociada como una forma básica, hoy en día se considera un tipo de descripción, por lo tanto, esa aclaración era pertinente por si revisaban algún tipo de bibliografía donde aparecía la clasificación de ese modo, ¿ya? Eso. Y si ustedes recuerdan muy bien, la semana pasada terminamos respondiendo al ejercicio tipo PTU que yo les había colocado al principio de la clase y explicamos por qué en el fondo correspondía a un texto expositivo y no otro tipo de textos. Eso es. Entonces hoy día vamos a pasar a ver los modelos de organización. ¿Qué es lo que son los modelos de organización antes de entrar a mirar bien esta diapositiva aquí que yo traté de colocar así bien lúdica? Son cómo yo presento la información en un texto que predominantemente, ¿cierto?, tiene como objetivo transmitir información desde el punto de vista de la estructura interna. ¿Qué significa eso? Cuando yo requiero, cuando yo necesito transmitir un mensaje, algún tipo de información y generar un texto expositivo, primero generalmente, como decíamos la semana pasada, pienso en el tema, que puede ser de cualquier índole. Luego de eso, pienso en quién va a ser mi receptor, mi auditorio, ¿ya? Y de acuerdo a ese auditorio yo adecuo la información. Y luego de eso, establezco la organización de mi relato en términos de introducción, desarrollo y una conclusión. Y teniendo eso claro, ¿ya? Y más o menos seleccionando la información que voy a colocar tanto al inicio, al centro o al final de mi texto, si lo tuviera que dividir en 3 partes propias de cualquier texto de acuerdo a esta estructura, de ahí tengo que ver cómo yo organizo internamente esa información, es decir, cómo la presento más en el detalle. Eso es lo que es un modelo de organización. Entonces, para ir avanzando hoy día, aquí está el esquema de lo que yo recién les acababa de resumir, donde se dice en definitiva que el texto expositivo, ¿cierto? Generalmente presenta el resultado de un estudio, una reflexión, acuérdense del discurso del comentario que veíamos la semana pasada, una investigación donde se presentan muchos datos, por ejemplo, ¿ya? O un trabajo sobre un asunto, un tema para darlo a conocer. Y las características generales aquí están resumidas, que las, las trabajamos la semana pasada, que es un léxico claro. Yo les decía que era muy importante no enredarse, no ocupar palabras demasiado complicadas. El predominio del nivel de significación denotativo, que significa que las palabras que yo ocupe de acuerdo a ese lenguaje claro sean fáciles de entender para todos y que efectivamente las palabras que yo ocupen sean las que la mayoría de las personas conocen en relación al significado que uno pudiera encontrar en un diccionario. Que otra cosa importante, el predominio de la función referencial. Si uno se va a mirar la situación de enunciación, siempre el texto expositivo está asociado a la función referencial, porque la función referencial es la que tiene que ver con el contexto. Y el contexto es el que me entrega la información de cómo yo eh, tengo que adecuar la información que estoy transmitiendo. Por eso tiene relación con lo referencial. Es como cuando uno, por ejemplo, va por la calle y no sabe una dirección y uno pide una referencia. Ahí uno ocupa esa palabra en relación a esto, es decir, pedir una referencia es pedir una información que a mí me permita ubicarme, ¿ya? Entonces, espero que a partir de esa ejemplificación que les estoy realizando en este momento, les vaya quedando claro por qué la función referencial siempre tiene que ver con el texto expositivo que estamos trabajando, ¿ya? Y otra de las características que vimos la semana pasada es que el lenguaje que uno ocupa en los textos expositivos es un lenguaje formal, básicamente porque hay un emisor, ¿cierto?, que tiene un nivel de conocimiento mayor que un receptor y que uno se encuentra con un texto expositivo en situaciones como una cátedra, como una clase, como esta que yo estoy realizando en este momento, como cuando uno le toca ir a hablar con el jefe, si es que empleado uno ocupa un lenguaje mucho más formal porque evidentemente que no está hablando con un amigo, por ejemplo, en un carrete, después del trabajo, en un happy hour
o en otro tipo de instancia, ¿cierto? En un asado, ¿ya? Y evidentemente por eso mismo también otra de las características generales que tenía el texto expositivo era el uso de la tercera persona gramatical que de algún modo objetiviza el trato de la información. Cuando yo hablo en tercera persona, evidentemente no me inmiscuyo, evito la opinión y hago el lenguaje mucho más neutro. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les explicaba que se ocupaba el verbo de forma presencial, o por decirlo de alguna manera, de forma que no tiene relación con una persona directamente, ¿ya? Eso es a nivel general que se está tratando de resumir, por lo menos en este esquemita que está preparado para resumir lo que vimos la semana pasada. La finalidad, evidentemente, siempre va a ser informar y tiene como resultado el incremento del conocimiento del receptor. Y por último, las formas básicas que vimos la semana pasada eran estas, ¿cierto? La descripción, la definición, el comentario y la narración. ¿Ok? Todo eso enmarcado dentro de la situación de enunciación y aquí están los elementos que yo ya le había nombrado, el propósito, la relación del tema entre emisor y receptor, eh, el tema objetivo que es variado y el efecto en el receptor que ya está dado. Bueno, eso es lo que vimos la semana pasada y que yo he tratado de resumir en estos primeros minutitos de clases. Si hay alguna duda que le haya quedado a ustedes de lo que vimos la semana pasada, es importante que lo digan inmediatamente, así lo aclaramos y lo dejamos, ¿cierto? Súper bien establecido de tal manera que lo que expliqué ahora no tenga ningún tipo de problemas de ahí por no haber entendido lo anterior. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que se les venga a la cabeza, que me quieran escribir? ¿No? Parece que no. No, parece que no. Por lo menos nadie me escribe en el chat y... alguien me pregunta ahí por interno si el texto expositivo tiene algún... ya, me respondo dos preguntas que me están haciendo ahí. Si tiene alguna extensión característica, no. No. La extensión básicamente uno la aplica de acuerdo al tema o la profundidad que uno quiera lograr en el tema. Por ejemplo, si yo quiero hacer un informe, un artículo, por ejemplo, informativo, si estoy hablando de un tema que no tiene tantos datos, seguramente voy a hacer un texto más breve. Pero si estoy hablando de un tema más complejo, a lo mejor que presenta un número de datos mayor, la extensión va a ser mucho más larga. Eso básicamente tiene que ver con la naturaleza del texto y cómo quiera organizar la información el que la va a transmitir. Eso en cuanto a la extensión. Por eso es que uno a veces se encuentra con texto informativo de un párrafo de 3, 4, 5 líneas y de repente se encuentra otro de una plana y media, 2 planas. Eso es muy relativo. Y la otra pregunta que me están haciendo acá por interno, ¿cuál era el significado denotativo? Lo denotativo es, en el fondo, lo que la palabra en sí misma quiere decir, lo más evidente, lo más obvio, lo más objetivo. Por ejemplo, si yo digo, estoy sentado en el banco, ¿ya? Yo entiendo que ese significado de la palabra se está refiriendo a un tipo de silla, ¿ya? Eh, pero, por ejemplo, si yo digo, el banco de mis pensamientos es muy grande, eh, evidentemente que la palabra blanco la estoy ocupando con otro significado, con un significado metafórico, con un significado connotativo, porque le tengo que dar una interpretación de acuerdo a lo que la oración quiere expresar desde otro punto de vista. Eso. Por ahí espero que haya resuelto las dos preguntas que me hicieron por interno. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que surja? No, parece que no. Función referencial ya. A ver, cuando hablamos de función referencial, en el fondo tengo que explicar que eso está asociada a las funciones de los factores de la comunicación. Acuérdense que vimos en clases anteriores que la situación de enunciación está siempre marcada por los 6 elementos que componen cualquier comunicación humana, que era el emisor, mensaje, receptor, contexto, código y canal, ¿ya? Entonces,
En el caso del emisor, la función que le tenía era la función, ¿cierto?, emotiva, por decirlo de alguna manera, donde se transmiten los sentimientos, las emociones, el mensaje. En el mensaje mismo, ¿cierto? Hay otro tipo de función, en el receptor está la función apelativa, en el mensaje estaba la función poética, en el código, por ejemplo, estaba la función metalingüística, en el canal estaba la función fática, si ustedes recuerdan, y el contexto es la función referencial. ¿Por qué? Porque en el fondo, referencia se refiere a un tipo de información que te entrega. Y la información entregada siempre tiene que ver con la situación en la que se produce la comunicación. Por eso que el contexto tiene que ver con lo referencial. Ejemplo, no es lo mismo que yo esté haciendo esta clase en este momento por medio de esta pantalla a ustedes, ¿cierto? Que la estuviese haciendo a un curso de séptimo básico, por ejemplo, hace 2 o 3 años atrás, en un aula de clases. Ya, esa información hace que las condiciones de la transmisión del mensaje sean distintas y le da un marco distinto de interpretación, aunque esté hablando de la misma materia. Entonces ahí obviamente que la función referencial es importante porque me entrega una información para poder interpretar de buen modo lo que está sucediendo. Eso es. Ahí sí le contesto a la persona que me pregunta por interno. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, ok. Nada, parece que no. Entonces avanzo. Vamos a ver lo que eh, nos muestra o lo que nos va a aparecer hoy día en relación con los, ¿cierto? Ahí me aparece lo que tiene que ver con esta organización del texto y cómo yo lo presento en ese sentido, ¿ya? Pero como lo hice igual como la semana pasada, hoy día voy a partir con una pregunta PSU, ¿ya? Y que ustedes vayan participando, el que quiera abre su micrófono y me contesta de forma oral, o yo lo voy leyendo, ¿ya? La pregunta dice así, ¿ya? Exposición de elementos y atributos de un objeto, persona, situación o concepto. Entonces, ahí aparece la, eh, las alternativas a esto y el complemento, ¿cierto? Dice, ¿a cuál de los modelos de organización discursiva corresponde la definición anterior? Y aparece A, secuencia temporal, B, comparación, C, problema-solución, D, descriptivo y E, causa-efecto. Vamos a ver quién se lanza y cree que es alguna de las alternativas que aparece ahí. ¿Por qué sería? La Tamara me contesta ahí, Martín también me contestan. Ya. Me contestan la letra D. Ahí van 4D y una A. Ok. Sería interesante que me dijese alguno o que me escribiera por qué creen que es la D. Hasta el momento van como 7 u 8 respuestas, todos por la D. Y una A. Por descarte, me dice alguien por ahí por este. Ya, pero ¿en qué consiste ese descarte? A mí me interesa entender, por descarte también me dice otro, entender en qué consiste ese descarte, porque el descarte tiene que tener algún tipo de lógica. No hay problema ahí que me escribió por internet. Con el tema de las mayúsculas no es problema. A ver, alguien que me pueda decir por qué. Ya, ahí alguien por internet dice, yo creo que es la D porque dice explícitamente que expone los atributos de algo. Ya, ok. ¿Alguien más? Es, es una buena respuesta de acuerdo a la intuición inicial que uno pudiera tener. ¿Ya? Está bien. ¿Alguien más? De nuevo, se escuchó cortado lo que iba a decir. No, no oigo. Se cortó. Ya, bueno, lamentablemente parece que la compañera
Ya, alguien me dice ahí por interno, no da tiempo, así que no es secuencia. Ok. Esa sería una forma de descartar, ¿cierto? No compara las cosas, así que no es comparación. Ok. Y alguien me dice ahí, yo creo yo, ¿ya? No expone un problema ni da solución. Ok. ¿Ya? Ok, hay varias respuestas que, porque viene de la palabra describir, y en el enunciado dice la definición de la palabra describir, creo yo, ok. Yo digo que la D porque pareciera que da una descripción. ¿Ya? Alguien me puede decir, no expone un problema ni la solución, alguien me dice de nuevo ahí. Alguien me dice o me puede decir en qué consistía la descripción, de que la mayoría se está eh, decantando por esa alternativa. Porque ¿Se acuerdan o no que lo que era descripción? proporciona información acerca de una persona, objeto o realidad. Ya, ok, eso me contesta ahí Martín, bien. Em, Opino lo mismo, me dice ahí alguien por interno, ya que derivado de esta oración está describiendo sobre la exposición de los elementos que tienen los atributos. Ya, ok. Entonces entiendo que la mayoría se decanta por la letra D y hay varias razones por las cuales uno podría pensar que es la letra D. ¿Ok? No voy a proporcionar información acerca del objeto en cuestión, me dice alguien acá por interno. No me voy a extender, obviamente no les voy a dar la respuesta inmediatamente ahora. Y voy a explicar lo que tiene que ver con la clase de hoy día. Vamos a ver varios ejemplos y en la medida en que veamos esos ejemplos, después al final vamos a cerrar de nuevo con la pregunta, igual como lo hicimos la semana pasada, así resulta más interesante, ¿cierto? Pero yo me quedo con todas las explicaciones que ustedes me dieron en mi cabecita o después las puedo revisar aquí en el chat cuando llegue al final. Ya, voy a avanzar. Ya. ¿Qué es lo que pretendo entonces hoy día que veamos? Que comprendan, o la idea es que se comprenda el modo en que se organizan los textos expositivos a nivel global. ¿Qué significa eso? Que ustedes puedan entender cuál es la estructura que muestra un texto expositivo. Identificar diferentes modelos de organización de la información en los textos expositivos. Reconocer distintos textos o tipos de textos expositivos, que eso es materia que ustedes deberían haber visto más o menos como en séptimo básico. ¿Ya? Analizar distintos tipos de textos expositivos desde el punto de vista de la situación de enunciación, la estructura y el contenido, ¿ya? Y bueno, en definitiva, lo que vamos a ver ya directamente en términos de contenido son estos modelos de organización que están puestos acá. Entonces aquí ya van aprendiendo qué tipos de modelos existen y cuáles son sus nombres, para los que no los conocen. Está el modelo de causa-efecto, comparación-contraste, enumeración descriptiva, secuencia temporal y problema-solución. En cuanto a tipos de texto expositivo, yo hoy día voy a trabajar con estos tres que son como los más conocidos, que son los instructivos, las noticias y los informes. ¿Ya? Entendiendo que hay otro tipo de textos también, como pudiera ser un reportaje, ¿ya? Una investigación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es. Entonces, vamos a revisar. Introduzcamos entonces, además de las formas básicas vistas en la clase anterior, el texto expositivo puede estar organizado de 5 maneras. Y a estas 5 posibilidades son a las que llamamos modelos de organización del texto expositivo. ¿Ya? ¿Cuáles son esas 5 maneras? Ya las nombré en la diapositiva anterior. Ahora, la primera, que es la de problema-solución, funciona de la siguiente manera. Se presenta, como es aquí, uno o varios problemas y luego la o las posibles soluciones. ¿Ya? Ya, voy a retroceder. Alguien ahí me dice que si puedo retroceder la diapositiva porque parece que quedó atrasada. Deme un segundito. ¿Ya? Me fui muy rápido, parece. Ya. ¿Ahí o ahí? Me abrí el chat. Ya estoy retrocediendo la diapositiva, ¿ya? Ya.
Ok, yo no sé ahí si usted, ahí parece que Martín quiere hablar. No sé. Yo no sé si ahí ustedes le sacan una fotografía a la pantalla, no tengo claro. Después, de todas maneras, la clase queda grabada y ustedes pueden volver a revisarla. Yo veo que por lo menos la encargada del universitario semana a semana sube la clase y queda el material a disposición en ese aspecto. Ya. Bueno, esta es la diapositiva de introducción que en el fondo repite más o menos lo que yo ya había dicho. Así que no es tanto el problema en este caso. ¿Ya? Bueno, vamos entonces al primer modelo que ya le había anunciado, que es el problema-solución. Como dice acá, ¿ya? Se presenta uno o varios problemas y luego las posibles soluciones. Entonces, primera cosa que es importante señalar cuando yo hablo de la estructura de problema-solución es que la relación aquí en este caso no es directa. Por ejemplo, para un problema yo puedo presentar varias alternativas de soluciones. Ejemplo, si yo vengo del trabajo a la casa y justo en la esquina de mi trabajo, donde yo voy saliendo, se produce un accidente, yo tengo varias alternativas como para poder evitar ese taco que va a haber por el accidente que se produjo, ¿cierto? A lo mejor puedo tomar alguna alternativa, algún camino alternativo donde pueda salir. A lo mejor, en vez de esperar la micro en ese lugar, puedo caminar, ¿cierto? Y movilizarme a otro lugar donde pueda tomar otra micro que me permita evitar el taco, ¿ya? O le puedo pedir, no sé, a alguien que me acerque a una estación de metro, o caminar yo hasta una estación de metro si estoy en Santiago, y así evito el taco, etcétera, etcétera. Entonces, uno va buscando distintas soluciones frente a un problema que se va apareciendo. Entonces, en el fondo, no es que yo tenga un problema y directamente exista una solución para ese problema. Eso es lo primero, ¿ya? Ver el Waze, me dice alguien ahí por interno. Claro, también. O como, por ejemplo, me acordé del Waze, como cuando alguien va manejando y en el Waze le aparece en dónde están los carabineros haciendo control. Uno tiene esa herramienta como para anticipar y evitar esos controles, y uno cambia de camino o baja la velocidad, o en su defecto, si no tiene nada que temer, pasa porque va bien, ¿ya? Uno puede ver varias alternativas frente a un problema que se pudiera presentar. Ahora, también puede existir que yo tengo, por ejemplo, una solución, como dice aquí, pueden haber varios problemas y frente a varios problemas yo puedo presentar una solución, ¿ya? Em, por ejemplo, eh, a ver, ¿qué se me ocurre hoy día? ¿Qué problemas se han ido produciendo, por ejemplo, en el caso de la pandemia? ¿Ya? A propósito de la educación que tenemos hoy día acá por la pantalla. Se producen varios problemas. Primero, de concentración por parte de los estudiantes. Segundo, se produjeron problemas de conexión, que eso todavía sigue fallando en algún sentido. Eh, ¿Qué más? El manejo por parte de los profesores de las herramientas tecnológicas, que todavía en algún sentido es un problema, ¿ya? Y, por ejemplo, uno pudiera pensar en otros problemas como, a ver, como que los papás no tienen con quién dejar a sus hijos, la salud, me dicen alguien ahí por interno, se producen muchos problemas. Entonces, frente a todos esos problemas, uno puede plantear soluciones variadas o una solución macro, etcétera, etcétera. Eso es lo que me interesa que vayan entendiendo, ¿ya? Yo puedo, y en el fondo lo que estoy haciendo es presentando pura información dentro de un texto donde yo puedo presentar el problema y después puedo ver las soluciones, o incluso al revés, puedo mostrar las soluciones primero y después establecer el problema. Si es de la forma inicial o al revés, eso depende de cómo el autor pretende ordenar la información y presentarla al que la va a leer, ¿ya? Entonces, ejemplo. Acá hay un ejemplo sacado de un texto que dice: la incorporación del método científico en los estudios literarios ha provocado un problema en la enseñanza de la literatura. Para solucionarlo, se deberá establecer una vinculación entre las investigaciones científicas y las indagaciones estéticas de la obra literaria. Entonces, si ustedes miran acá en la diapositiva, ¿cierto? Uno puede, aquí aparece el modelo causa-consecuencia, lo adelanté. Uno puede mirar que ahí dice, ¿cierto? La incorporación del método científico en los estudios literarios ha provocado un problema. Ese ha provocado ya me va a
un problema, esas palabritas funcionan como marcas textuales. ¿Sí? ¿Ahí alguien me está hablando por interno? ¿Qué necesita? Bueno, ahí espero que me escriba. Ah, ya, que devuelva un poquito el significado de problema-solución. Ahí está. Lo devuelvo, los problemas. Ya, entonces, ahora, por mientras está anotando ahí el compañero o alguno que se haya podido quedar atrasado, lo importante es que cuando yo leo un texto, me dé cuenta que hay ciertas palabras, ciertos verbos que de alguna manera funcionan como marcas textuales. De hecho, así se le llama técnicamente, ¿ya? Para indicarme que existe esa estructura. Entonces, por ejemplo, sinónimo de problema es crisis, sinónimo de problema sería, no sé, un obstáculo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí me están preguntando si necesariamente van en el orden problema, solución y después, por ejemplo, causa-efecto. No necesariamente. Puede estar el efecto primero y después la causa, o puede estar primero, ¿cierto?, la solución y después el problema. Como decía, eso depende cómo lo organiza la gente. De hecho, uno hoy día lee los textos, muchas veces textos que no están organizados lógicamente. El que tiene que desentrañar cuál es la estructura del relato somos los que estamos leyendo. Y a veces el problema aparece al final o aparece al medio y las soluciones aparecen al principio. Eso es indistintamente algo que va a aparecer de un modo u otro. Así que no siempre va a aparecer en ese orden, ¿ya? Ahora sí voy a avanzar al ejemplo que estaba viendo acá. Entonces, cuando acá aparecen ciertas palabritas como ha provocado un problema, uno inmediatamente para las antenas, como decía mi abuelo, ¿cierto? Y uno dice, aquí ese ha provocado me está diciendo que se genera algo, ¿cierto? Y cuando me dice un problema, efectivamente, ok, aquí se está planteando un problema y seguramente en alguna parte puede que aparezca la solución. Después dice claramente, para solucionarlo se deberá establecer una vinculación entre las investigaciones científicas y las indagaciones estéticas de la obra literaria. Está dada ahí la solución al problema que se plantea en el mismo texto, a veces ni siquiera está, ¿ya? O está dicho de manera implícita, o se hace una pregunta retórica a la cual nosotros tenemos que contestar. ¿Entienden? Que entendiendo que una pregunta retórica es esa pregunta que se plantea en un texto, pero que no se responde en el texto y cuyo objetivo es que el que esté leyendo conteste mentalmente a esa pregunta por lo que se le está pidiendo, ¿ya? Eso es importante. ¿Qué más? Avanzo. Si hay alguna pregunta o algo, me detienen nomás porque ustedes ya me conocen, yo soy muy bueno para hablar y de repente me puedo estar yendo muy rápido. ¿Qué pasa con la estructura de causa-consecuencia o causa-efecto, que son los dos modos de nombrar esto? La información se organiza según la relación de causa-efecto, es decir, se presenta una o varias causas y sus respectivas consecuencias o efectos. Entonces, ojo con eso. Acá sí, en el caso de la causa-consecuencia o causa-efecto, la relación entre un elemento que se produce y el efecto que esto genera es directa. Por ejemplo, si, a ver, si ahora se está, ¿cierto? Se está proponiendo por parte de algunos parlamentarios, ¿cierto? Que se aumente el IFE, ¿cierto? Y que se alargue el IFE. Supongo que saben que el IFE, ¿cierto? Es esta plata que le entregan a todos los chilenos por el tema de la pandemia. Hasta el mes de diciembre es porque básicamente apareció una moción hace más o menos 2 o 3 semanas y que hoy día, me parece que esta semana, ya se colocó en tabla en el Congreso de que se saque un cuarto retiro de los ahorros previsionales que tienen los chilenos en la AFP. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, usted tiene una causa-consecuencia súper directa. Debido a una cosa, es que evidentemente el gobierno o los parlamentarios empiezan a discutir otra cosa para evitar aquello que se veía venir. ¿Ya? Causa-efecto. Claro, ¿ya? No sé, futbolísticamente, pensémoslo así, si yo veo, por ejemplo, que un equipo de fútbol
yo supongo que ninguno de ustedes aquí es del Wander, ¿cierto? Que el equipo de fútbol que en este momento va en el último lugar del fútbol chileno, ¿ya? Que ese equipo, desde que partió el campeonato, ya llevan 14 o 13 o 14 juegos y ha obtenido un solo punto. Entonces uno inmediatamente va a decir, debido al mal juego y que ha perdido tantos puntos es que va último. La relación es directa, no hay otra explicación. Las explicaciones anexan, adornan eh, lo que se está sucediendo, ¿cierto? Pero en el fondo, el efecto de estar colista o en último lugar es que no se han ganado los partidos que se han jugado durante todo este tiempo en que partió el campeonato. Causa, efecto directo. ¿Ya? Varias causas podrían ser las que provoquen este efecto. ¿Ya? Sí, pero siempre son relaciones directas. No como en el caso de la problema de solución, en que yo frente a un problema puedo plantear varias soluciones y pueden ir apareciendo soluciones innovadoras que no estaban consideradas antes y que no necesariamente yo las tenga que ver en relación directa al principio. Eso es. ¿Alguna duda hasta ahí? No, parece que no. Nadie me escribe. Ya, avanzo. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo muy sencillo sobre causa-consecuencia. Dice, los cambios tecnológicos ocurridos en las décadas han sido tan impactantes que generan una conciencia de alerta al cambio. Esto ha conducido a que nos preocupemos menos de las personas que de las cosas. Entonces, pregunta para usted en este ejemplo que parece muy sencillo, pero que no lo es tanto. ¿Cuál ahí es la causa y el efecto que se muestra dentro del texto? Ya. Ahí alguien me escribe causa, cambios tecnológicos. Ya, también otra persona, causa sería los cambios tecnológicos. Efecto el cambio de las conciencias. Ya, ok. Y ahí hay una relación directa, ¿cierto? Causa, consecuencia, causa, efecto. ¿Algo más? Ok. ¿Y qué pasa después de ese punto seguido cuando dice de alerta al cambio? ¿Qué hay después? Ya. Paró en coincidido entonces que es una consecuencia, ¿cierto? Dice, causa, cambio tecnológico, efecto, la menos preocupación, ¿cierto? Y el efecto es la despreocupación de las personas más que por las cosas. Ok, eso es la primera parte, pero si ustedes se dan cuenta, después del punto seguido dice, esto ha conducido a que nos preocupemos menos de las personas que de las cosas. Entonces, ojo, aquí hay un texto que tiene una doble entrada, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque los cambios tecnológicos ocurridos en las últimas décadas son la causa, evidentemente, que produce que generan una conciencia de alerta al cambio, ¿ya? Y, y esa conciencia de alerta al cambio, a su vez, produce o genera, ¿cierto?, a que nos preocupemos menos de las personas que de las cosas. Por lo tanto, tiene un efecto casi en cadena. Entonces, ¿por qué lo quiero decir así en tanto detalle? Porque pasa a veces que dentro de un texto uno puede encontrarse con más de un modelo de organización y hay uno que va a predominar sobre el otro, ¿ya? En este caso, aquí hay un modelo de organización súper claro que es el de causa-consecuencia, pero no hay solo una causa y un efecto, sino que, por ejemplo, puede haber una causa que genera un efecto y ese efecto puede a su vez generar otro efecto, como un efecto en cadena, valga la redundancia de que yo ocupe las mismas palabras. Entonces tengo que tener harto cuidado, ¿ya? Eso es. Espero que haya quedado claro. Avanzo. Ya. Entonces, vamos. Después viene
el modelo de organización que se llama comparación o contraste, ¿ya? Y el modelo de comparación o contraste es donde la información se organiza en función de las semejanzas o diferencias entre dos o más elementos. Eso es súper fácil, de hecho, generalmente uno aprendía en el colegio cuando te tocaba ver, ¿cierto? Eh, lo que son las figuras literarias, la comparación y que aparecía, ¿cierto? La relación entre dos o más elementos donde aparece el nexo como, ¿ya? En el caso de un texto expositivo, evidentemente que no nos vamos a quedar solo en el cómo, pueden haber muchas otras fórmulas que a mí me muestran una comparación. Y ojo que, a pesar de que aquí la definición es súper limitada, yo tengo que agregar otra cosa. Yo a veces comparo por semejanza, en qué cosas se parece algo, por diferencia, es decir, en qué no se parecen, pero también puedo hacer comparación por graduación. Me explico. Eh, yo tengo más años que mi esposa, por ejemplo, ¿ya? Eh, o, por ejemplo, yo podría decir, ¿cierto? Eh, mm, comparar en el siglo XIX, ¿cierto? Era menor el impacto de la tecnología de lo que fue en el siglo XX y a su vez, eh, seguramente va a ser el siglo XX menor de lo que va a suceder en el siglo XXI en la vida de los seres humanos. Se puede ir uno haciendo como una especie de cadena y eso es lo que nos complica en los textos. ¿Por qué? Porque la comparación o contraste no siempre solo es pensar en qué se parece a algo y en qué se diferencian, sino que también en estos vaivenes, ¿cierto? En términos de más o menos. Ojo, por eso lo digo así, ¿ya? De hecho, generalmente, por ejemplo, los profesores de historia le piden a los estudiantes realizar cuadros comparativos, ¿ya? Eh, o en ciencias también les piden realizar cuadros comparativos. A ver, no sé, comparemos las funciones de la célula vegetal con la célula animal. Yo me recuerdo que a mí me hacían ese tipo de ejercicios en el colegio. Eh, o, por ejemplo, yo que les hago filosofía a los chicos de tercero y cuarto medio, eh, les hice un trabajo el semestre pasado a los chicos de tercero en comparar el pensamiento de Aristóteles con el pensamiento de Platón en relación del concepto del ser. A ver, ¿en qué cosas coinciden en relación al concepto de ser Platón y Aristóteles y en qué cosas de diferencia? Pero no están así tan cuadrados como que tienen cosas que no son iguales y tienen cosas que son iguales, sino que eh, hay veces que las diferencias son mínimas porque tienen que ver con grados, ya tienen que ver con enfoque, ¿ya? Por lo tanto, eh, siempre es importante, y con eso quiero terminar la explicación de este modelo, entender que, eh, a ver, que las clasificaciones en las que están pensadas, ¿cierto? Estas fórmulas, sobre todo la de comparación o contraste, son solamente ordenamientos para nuestra cabeza y que nosotros podemos observar en textos, observar en tabla, como generalmente a nosotros nos hacían hacer en el colegio, pero que en la realidad a veces no son así tan taxativamente delimitadas, ¿ya? Eh, es como cuando uno dice si en la realidad no siempre las cosas son blanco-negro, siempre hay matices. Eso me interesa que lo tengan claro. Ya, hay alguien me dice por interno, bueno, el trabajo que le hice a los chiquillos, sí, bueno, fue tan bueno que los resultados no fueron eh, tan buenos como yo lo esperaba, ¿ya? Eh, pero sirvió, sirvió. Ya, avancemos. Bueno, aquí hay un ejemplo súper clarito, dice, como Berlanga, ¿cierto? De la Iglesia trata a su grupo protagónico como una sociedad a escala, donde se dan cita bajas pasiones e intereses encontrados. Y aquí, ¿por qué está este ejemplo puesto así? Porque, por ejemplo, no necesariamente yo tengo que estar colocando la comparación al medio y colocando el elemento comparativo 1 con el elemento comparativo 2 y el nexo al medio. Acá, por ejemplo, dice, como Berlanga, al tiro parto con la comparación, coma, de la Iglesia trata a su grupo protagónico como una sociedad a escala. Entonces ustedes se van dando cuenta, la comparación parte desde la primera entrada y lo que observo después de la coma es el otro elemento comparativo y no me lo dicen, yo lo tengo que asumir. Entiendo inmediatamente que Berlanga es el apellido de alguien porque después dice de la Iglesia, trata a su grupo protagónico. Ya,
Me piden que retroceda, debe ser por la definición. Ya ahí está la definición. Espero que sea por eso que me piden que retroceda, para anotarla, supongo. Ya. Ahí, ya, listo. De nada. Entonces, en este ejemplo estaba para explicarles que tengo que tener cuidado. A veces uno lee o uno piensa que tiene que ser siempre de un modo. Uno siempre puede encontrarse con textos que desordenan el orden de la estructura normal, ¿ya? Porque lamentablemente los seres humanos no hablamos siempre correctamente o no organizamos la información como la lógica lo dice que deberíamos hacerlo. De hecho, anécdota, a mí me pasa o me pasaba cuando yo tenía que entrevistar a gente siendo periodista, que muchas veces después de terminar la grabación de una entrevista yo me tenía que escuchar el cassette completo, en esa época cassette, ¿cierto? Ya después vinieron las grabaciones en otro tipo de formato. Y tener que traducir lo que el entrevistado me había dicho porque el desorden en la expresión de sus ideas era tal que yo tenía que organizar la información en mi cabeza y escribirlo de un modo ordenado para que el que leyera entendiera bien lo que se trataba de transmitir. Entonces, a veces pasa que uno lee, por ejemplo, textos muy bien organizados y que en realidad no fue exactamente el orden que fue dispuesta la información por el que la emitió. Y otras veces que simplemente transcriben cómo lo dijo la persona y ahí uno se da cuenta que en realidad no todo el mundo organiza la información como debería. En fin, y ahí vienen las disquisiciones y los problemas que a veces se producen en la comprensión porque uno tiene que estar atento a eso. ¿Ya? Eso es. Avanzo. Ay, no sé, alguien parece que habló, pero se escuchó muy lejos. ¿No? Ya. Bueno, parece que no. Avanzo. Vamos a ver las últimas dos y de ahí vamos a mirar unos ejercicios para que esto no sea tanto rato que está hablando el profe y no se vuelva tedioso, porque yo sé que cuando habla mucho una persona uno se empieza a aburrir. ¿Ya? Así que después viene la secuencia temporal que se define como la información se entrega como si fuera un proceso, una narración. Entonces, debes entender que secuencias temporales puede haber de distinto tipo, pero siempre responden a una lógica temporal de eventos, hechos o situaciones. En el fondo, la secuencia temporal siempre está asociada a verbos, siempre está asociada a tiempos verbales. Tiene que ver con un antes, un durante y un después, para que sea más fácil de entender. ¿Ok? Y eso es importante tenerlo siempre en la cabeza porque suele confundirse la secuencia temporal con la última forma de organización del discurso expositivo que les voy a mostrar enseguida. ¿Ya? Ténganlo ahí pendiente. Me estoy alargando un poco para que los que sé que anotan estén ahí, alcancen a notar lo que aparece en la diapositiva. ¿Ya? Entonces, repito, siempre la secuencia temporal va a estar asociada a los verbos, un antes, un durante y un después, que son los tiempos básicos, pero también, ojo, en las secuencias temporales yo ocupo conectores temporales, por ejemplo, en primer lugar, a continuación, enseguida, finalmente. ¿Ya? Ese tipo de conectores a mí me van a dar una idea de que hay una estructura de secuencia temporal. ¿Por qué? Porque esos conectores me hacen en la escritura del relato ver que hay un avance en el tiempo. ¿Ya? Ok, avanzo. Vamos con el ejemplo. Supongo que ahí ya alcanzaron a anotar todos. ¿Ya? Me dicen que no, ya vuelvo ahí. Ya, ok. Parece que están un poco lentos para anotar algunos. Esperaré un poquito. Ahí me avisa, por favor. Alguien me pregunta ahí si no hay otra forma de saber que es una secuencia temporal sin los conectores. Yo puedo ser que hoy día estoy yendo muy rápido ya. También me dicen. A partir de los verbos, a ver, siempre los verbos me van a indicar eh, una estructura temporal. Ahora, hay verbos que son mucho más evidentes que otros, pero sí,
los conectores son los que enlazan las ideas y que de algún modo me muestran la estructura que hay dentro del relato. Entonces, sí, yo me atrevería a decir que sería muy raro encontrarse un texto donde haya secuencia temporal que no aparezca algún tipo de conector que me lo muestre, alguna palabra que en el fondo eh, me indique que hay un avance en el tiempo. ¿Ya? Eso es porque en el fondo una secuencia siempre obedece a, a un proceso, como dice la definición ahí. ¿Ya? Y el proceso siempre implica etapas que van avanzando hacia un norte. ¿Ya? De hecho, miren el ejemplo. Dice, el primer libro de Joaquín Edwards Bello fue El Inútil, de 1910, punto y coma. Si ustedes se dan cuenta que incluso ahí aparece el punto y coma que me produce un descanso, y después dice, luego 3 meses en Río de Janeiro. Ese luego ya me está haciendo entender que hay una secuencia temporal, porque evidentemente si yo digo luego, solo con decir luego, a mí me hace pensar en un adelante, ¿ya? Y yo sé que hubo algo atrás. O sea, de hecho, solo la palabra luego ya te está diciendo que hay algo que viene después y algo que se dijo antes. ¿Ok? Y me dice, luego 3 meses en Río de Janeiro. Y ahí de hecho hay una elipsis también. ¿Por qué? Porque tendría que decir, luego el libro 3 meses en Río de Janeiro. Pero como ya dije antes, que el primer libro de Joaquín Edwards Bello fue El Inútil, yo entiendo que 3 meses en Río de Janeiro también es un libro. ¿Ya? Elipsis se llama cuando yo elimino alguna palabra porque se subentiende que estoy hablando de lo mismo porque lo dije antes. ¿Ya? Después dice punto seguido. Al año siguiente, ven, escribe cuentos de todos colores y coma, y ahí hace una coma por un descanso. En 1922, la muerte de Bartleby y el monstruo. Entonces, ahí está súper claro eh, cómo los conectores de algún modo me van indicando el avance en el tiempo y los verbos me van ayudando a complementar ese avance temporal en relación con las acciones que se van produciendo. En el fondo es decirme, primero esta acción, luego esta acción, más tarde esta otra. En el fondo, cada acción separada por un conector me van a permitir entender la secuencia. Ya. Espero que vaya quedando claro. Estoy tratando ahora de, como ya me dijeron que a lo mejor iba muy rápido, irme un poquitito más lento en la explicación. ¿Ah? Ya. Finalmente está la enumeración descriptiva. ¿Ok? Y la enumeración descriptiva, como dice acá, corresponde a la entrega de información sobre un tema. Según los textos sigue la forma, las características de A son X, Y y Z. Entonces, a ver, en estos otros textos, como dice acá, esta misma fórmula puede complejizarse y el lector tiene la sensación de que la información se entrega en bloques. Voy a explicarlo con el siguiente ejemplo. ¿Ya? Cuando yo hago una enumeración descriptiva, es en el fondo lo que yo hago es describir varios elementos, pero sin hacer un avance en el tiempo. Por ejemplo, yo pudiera ir por la calle y encontrarme con Manuel, estoy inventando, ¿ya? Y decir, me encontré con Manuel en la calle, iba vestido con una polera de color rojo, un pantalón de color negro, ¿cierto? Unos lindos zapatos oscuros también, y junto a ello llevaba un jockey oscuro con una hermosa insignia del colegio donde él estudia. Si ustedes se van dando cuenta, ahí no hay un avance en el tiempo. Lo que hice yo es enumerar, es decir, cómo iba vestido cada una de las piezas de ropa que llevaba y describir los colores que tenían cada una de esas piezas de ropa, pero no hice un avance, no dije, en primer lugar llevaba una polera, luego llevaba un pantalón, a continuación unos zapatos, unas zapatillas, porque no funciona así, no es que uno va primero y después lo otro, va todo junto. Entonces es como si a cada prenda le colocara un numerito, por eso se llama 1 la polera, 2 el pantalón, 3 los zapatos, 4 el jockey, y cada uno
le doy una característica o digo alguna característica de eso, pero ninguno de esos elementos implica que yo haga un avance en el tiempo. En el fondo, a propósito de aquí en mi pieza estoy mirando, es como si yo estuviera describiendo una fotografía. La fotografía es la imagen de un momento que queda plasmado ahí, ¿cierto? Como testimonio de lo que sucedió, pero que no avanza en el tiempo. Y yo puedo describir todo lo que hay en una fotografía y hacer una enumeración descriptiva, ¿cierto? Pero no voy a hacer una secuencia temporal, ¿ya? Porque lo que aparece en la foto no avanza en el tiempo. Es lo que quedó ahí plasmado de un momento X. ¿Ya? Eso es. ¿Se va entendiendo? Bueno, espero que sí. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, aquí está el ejemplo. Espero que ya hayan terminado de anotar ahí lo que escribí. Yo creo que la explicación es mucho más pertinente que esta definición. Esta definición es un poco compleja. ¿Ya? Miren, dice así. El repertorio de vecinos es sutilmente monstruoso. 2 puntos. El dueño de un videoclub sobreerotizado. ¿Ven? Punto y coma. Una veterana solitaria y violenta. Punto y coma. Un cubano traidor que juega de seductor. Punto y coma. Un joven demasiado crecido. Entonces, se van dando cuenta en este ejemplo, después de los 2 puntos, cada elemento que se nombra, que sería 1, el dueño de un video, 2, la veterana, 3, el cubano y 4, el joven, es descrito con alguna característica. Y están las comas las que me van indicando esta enumeración, pero no hay un avance temporal como en la secuencia anterior, en la forma o en el modelo de organización anterior, donde los conectores y los verbos me van indicando ese avance. ¿Ya? Alguien me dice que nunca he sabido cómo utilizar el punto y coma. A ver. Bueno, si uno va a mirar la definición de punto y coma o para qué se ocupa, el punto y coma generalmente se ocupa para un descanso mayor después de una secuencia, como en este caso. Ahora, ¿por qué en este relato aparecen puros punto y coma? Es porque en el fondo cada una de las descripciones tiene conectores y entre medio donde... entonces, donde es necesario hacer ese descanso más largo. Cuando yo digo el dueño de un videoclub sobreerotizado, si yo dijera coma, diría una veterana solitaria y violenta, un cubano traidor que juega de seductor, un joven demasiado crecido. Sería muy fluida la lectura y se perdería la sensación de esta enumeración que yo quiero transmitir. En cambio, el punto y coma lo que hace es decirte, hey, descansa, cuenta 1, 2, 3, 4, 5 segundos a lo mejor, y de ahí nombra la otra, el otro elemento que viene. Entonces, generalmente se ocupa así, como en este ejemplo, o se ocupa después de que yo haya colocado muchas comas y yo necesito descansar para seguir haciendo otra enumeración, lo hago. ¿Ya? Pero, a ver, pero a mí los años me han ido indicando y yo creo que eso es lo mejor que yo les puedo transmitir, porque el punto y coma es complejo en ese sentido. A propósito que lo preguntaron, lo voy a aclarar. Es que yo creo que la utilización del punto y coma, aparte de las 2 cosas que yo les dije, tiene que ver con cómo uno, cuando escribe, se imagina lo que está escribiendo en términos de cómo va a sonar. Entonces, si yo estoy diciendo algo y estoy teniendo esa entonación de lo que voy a decir en mi cabeza, y a partir de esa entonación yo quiero que se produzca un descanso porque quiero hacer un énfasis, una separación mayor en lo que el otro va a leer, para que eso que va a leer quede en su cabeza como algo más importante, yo coloco el punto y coma. No sé si me explico o logro transmitir lo que quiero decir. Por ejemplo, a ver, si yo escribiera un poema y donde hiciera una enumeración caótica es cuando yo nombro muchas cosas distintas para intentar transmitir la sensación de caos. Por ejemplo, yo podría decir que, em, Laura es, es intrépida, es gorda, es bella,
es audaz, es dura, es rocosa, es todo aquello que yo necesito. Y después de ese es rocosa, yo tendría que colocar un punto y coma. ¿Se dieron cuenta que ahí yo hice un descanso? Y después, es todo aquello que yo me pudiera imaginar. En el fondo, ese descanso para hacer la separación de esa enumeración que iba entre puras comas antes. Porque yo me lo imagino cuando lo estoy diciendo y lo estoy escribiendo de ese modo. Yo quiero que ahí haya un descanso para que el que lo lea después, cuando lo lea, haga ese descanso igual como yo lo hice en mi escritura y en mi forma de pensarlo y entienda el énfasis que yo quiero dar. ¿Me explico, no? Por eso que siempre es importante, a propósito que estoy haciendo eso, estoy agregando cosas que a lo mejor no tienen directamente que ver con el texto expositivo, pero que es importante decirlo a propósito de la pregunta de la compañera, que cuando uno escribe, uno siempre tiene que intentar, o por lo menos desde mi experiencia, creo yo, ir imaginando el tono en que lo va a ir diciendo en su cabeza. Y de acuerdo a eso es como yo voy puntuando, aplicando los signos de puntuación. Cuando yo logro hacer eso, y si el otro sabe leer, y ahí voy a decir algo que puede ser súper terrorífico para los que están escuchando al otro lado de la pantalla y para mucha gente, de saber leer, pero saber leer de verdad, porque hoy día la gente muchas veces no sabe leer de verdad, porque solo traduce lo que está frente a sus ojos, las letras, pero no respeta los puntos y comas, no respeta las comas, no respeta los puntos seguidos, no respeta los puntos suspensivos, y eso hace que la entonación de lo que se está diciendo cambie, y obviamente al cambiar eso, lo que se dice no es lo mismo. ¿Ya? Por eso que es importante de algún modo ir teatralizando en la cabeza lo que yo leo, y eso me lo va a dar los puntos de puntuación, que en el fondo es el lenguaje paralingüístico que me indica las intencionalidades de lo que el texto está transmitiendo. Y eso yo lo tengo que construir como emisor, y que el que lee y sabe leer bien, cuando aprende a hacerlo, hace que la interpretación sea la correcta. No sé si logré transmitir bien de acuerdo a lo que me quisieron preguntar, o me alargué mucho y pensé mucho en otras cosas que, bueno, en el fondo, a partir de la pregunta aprovecho de transmitirlo. Ya. Eso es. Espero que se haya entendido, ¿no? Ya, si se entiende, me dice ahí la persona que me preguntó. Ya, avanzo. Entonces, vamos a ejercitar para que esto no sea solo hablar, porque ya además me quedan, ¿cuánto? Poquito más de 20 minutos. Dice, identifica el modelo de organización que predomina en los siguientes textos. Entonces yo voy a leer el texto y ustedes me dicen a qué modelo de los 5 que vimos correspondería el texto. Dice, uno de los primeros astrónomos ingleses, Sir John, observó la luna desde su telescopio y creyó descubrir cosas asombrosas. Campos, montañas, lagos, etc. Poco después, se descubrió con mejores telescopios una imagen más exacta de la luna. Más tarde, los primeros astronautas norteamericanos que rodearon la luna observaron su superficie. Ya. ¿Cuál modelo estaría ahí presente predominantemente? ¿Qué me dicen ustedes? Secuencia temporal me dice, la última me dice, la última fue enumeración descriptiva. Secuencia temporal, ya tengo 4 secuencias temporal, 5, 6 secuencias temporal y una enumeración descriptiva. Ya. ¿Por qué sería una secuencia temporal? Alguien que ahí quiera, porque ocupa después, más tarde, ya, bien. En el fondo porque aparecen marcas textuales, ocupemos el lenguaje más técnico, que a mí me permiten descubrir en ciertos conectores, ¿cierto? Que hay un avance en el tiempo, ¿ya? Por los conectores, como ahí me dice por interno una persona. Evidentemente ya es una secuencia temporal.
No hay una enumeración descriptiva porque en el fondo, como dijeron la mayoría de ustedes, hay conectores, hay palabras, es decir, marcas textuales que hacen ese avance temporal y que yo puedo descubrir a la lectura y que si se dieron cuenta cuando yo lo fui leyendo, fui haciendo el descanso justo antes de nombrarlas para que fuera más fácil identificarlo. Ya, vamos con este. Dice, actualmente estamos frente a una sociedad de consumo. El objetivo esencial de estos tiempos parece ser consumir sin reflexionar, convirtiendo a los sujetos en auténticos autómatas. Una de las explicaciones de este fenómeno es que en general se asocia el consumo al desarrollo, al progreso. De este modo, la persona que consume es una persona que progresa. Ahí alguien me pregunta por interno a propósito de la anterior. Sí, sí sirve el verbo observó para interpretar como secuencia temporal. De hecho, se complementa con los conectores. Bien, excelente. Y ahí alguien ya me contestó cuál sería esta que leí. Causa-consecuencia, me dice. ¿Ya? ¿Alguien más? Causa-consecuencia también. Ahí lo coloca en forma de pregunta. Ya no sé si eso es una afirmación o una pregunta capciosa. ¿Ya? Causa y efecto, me dice alguien ahí también. Ya que sería lo mismo, causa-consecuencia. ¿Ya cuál sería la causa y cuál sería el efecto? De acuerdo a todos los que me han contestado, que ya van 4, lo mismo. Actualmente estamos en una sociedad de consumo, me dice alguien por ahí, por interno. Ya. La persona que es una persona que progresa. Ya, pero ¿a qué correspondería cada una de esas cosas? ¿A qué cosa? ¿Cuál sería la causa? ¿Cuál sería el efecto? De acuerdo a lo que me están señalando. La causa es el que consuma, es el consumo de la sociedad, y la consecuencia es que los que consumen son los que progresan. ¿Ya? Causa, actualmente estamos en una sociedad, me dice otro, de consumo, efecto, la persona que es una persona que progresa. ¿Ya? Causa, la oferta de consumo, el efecto, el consumo exacerbado. ¿Ya? Causa, sociedad de consumo, consecuencia, la persona que consume progresa. Ya, la causa es el consumo y la consecuencia es la persona que siente que al consumir progresa. Se me repitió, me dice alguien. Ya. Ok, claro. Dice, actualmente estamos frente a una sociedad de consumo. Ahí instala un tema, una situación. El objetivo esencial de estos tiempos parece ser consumir sin reflexionar, convirtiendo a los sujetos en auténticos autómatas. Dice, evidentemente que consumir sin reflexionar produce, ¿cierto?, sujetos autómatas. Ahí hay una relación directa de causa-efecto en la primera parte. Y después dice, una de las explicaciones, y ahí está la clave, cuando dice una de las explicaciones, referiría a la causa, ¿cierto?, de lo que sucede anteriormente, de este fenómeno. ¿De cuál fenómeno? De los sujetos estos que se consideran casi autómatas, ¿ya? Es que en general se asocia el consumo al desarrollo, al progreso. Entonces ahí está la relación. Pero este fenómeno, el de los sujetos como convertidos como auténticos autómatas, sería, ¿cierto?, efecto de esta sociedad de progreso o de desarrollo. De este modo, la persona que consume es una persona que progresa, ¿ya? Que sería como una especie de conclusión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este texto es singular porque no está puesto como causa-efecto en ese orden, sino que está primero el efecto y después la causa, si se dan cuenta. Eso es. Ya. Ahí yo traté de hacer el análisis un poquito más detallado, pero en general ustedes pudieron descubrir de buen modo cómo estaba organizado. ¿Ya? Ok. Vamos a... causa-efecto, ahí estaba, ya lo habían descubierto, así que está bien. Vamos con los últimos ejercicios antes de que se me acabe la hora, ya me quedan un poquito menos de 20 minutos. Dice, uno de los conflictos
actuales más importantes es el nivel de cesantía. Frente a ello, una de las medidas que se ha adoptado es proponer la jubilación anticipada y voluntaria para que el trabajador pueda disfrutar antes de los beneficios del ocio y dejar plazas de trabajo libres para contratar a personas cesantes. Ya, problema solución, me dice alguien ahí al tiro. ¿Ya? ¿Alguien más? Problema solución, ¿ok? Van 2, 3, 4, 5. ¿Okay? ¿Ya cuál sería el problema ahí? Ya, el conflicto de cesantía, ¿cierto? La cesantía, ¿ya? Y, exacto, ¿cierto? La cesantía, ¿ya? Y ¿dónde se nota la propuesta de una solución? Proponer la jubilación anticipada, ¿cierto? Solución, ¿ya? Pero ¿cuál es la clave? ¿Dónde yo noto? ¿Dónde se nota? ¿Cuál es la marca textual que me indica eso? Ahí está, donde dice una de las medidas, ya, las medidas adoptadas. Eso, excelente. Esas son las marcas textual que en el texto, valga la redundancia, me indica que hay una relación de problema-solución, ¿ya? Y cuando dice se ha adoptado, evidentemente tiene que ver con la solución, ¿cierto? Que pudiera darse. Bien. Excelente, ya. Entonces, ahí está la clasificación de problema-solución que ustedes ya descubrieron. Vamos a este. Dice, la Corte Suprema rechazó en un fallo dividido la reconexión de Terry Schiavo a la sonda gástrica que la alimenta artificialmente y que le permitiría seguir viviendo en estado vegetativo persistente. Los jueces argumentaron que no había evidencia médica de que la mujer tuviera alguna posibilidad de recuperarse de su estado neurológico actual. ¿Ya? ¿Qué estructura o modelo de organización predomina en este texto? ¿Ya? Comparación, contraste, me dice alguien. Comparación, contraste. Comparación o contraste. Comparación, contraste. ¿Ya? ¿Por qué sería comparación, contraste? Porque se centra en dos elementos, me dice alguien por ahí. Sí, pero causa-consecuencia se centra en dos elementos también. Problema-solución también podría estar centrado en dos elementos. Un poquito más en detalle, pensemos, ¿ya? Alguien que tenga alguna otra justificación de los que me ha contestado ahí, que son 1, 2, 3. ¿O parece que este está más difícil? Lo hice por descarte entre el ejemplo que dio al principio y con este es harta la diferencia. Lo único que me dio eso por descarte, ¿ya? Sí, pero no da solución, solo narra un problema, ¿ya? Entonces, si narra un problema, ¿por qué me están hablando de una comparación-contraste? Están diciendo, estoy leyendo lo que ustedes me están diciendo, o lo que me están... Es causa y efecto, me dice otro. Porque ya apareció una vez y está arriba. ¿Ya? Ok. Ya les voy a dar la respuesta y les voy a explicar por qué es que. ¿Ya? Porque hay dos elementos, hay semejanza entre estos dos elementos. La respuesta es causa-efecto. ¿Ya? No comparación-contraste. ¿Ya? Porque, claro, la definición de comparación-contraste dice que pueden haber dos o más elementos que se relacionan en semejanza y diferencia. Ojo, aquí dice, y es causa-efecto. Revisemos, dice, la Corte Suprema rechazó, ¿ya? En un fallo dividido la reconexión de Terry Schiavo a la sonda gástrica que la alimenta artificialmente y que le permitía seguir viviendo en estado vegetativo persistente.
ahí me muestra algo, ¿cierto? Después dice punto seguido, los jueces argumentaron que no había evidencia médica de que la mujer tuviera alguna posibilidad de recuperarse su estado neurológico actual. Entonces yo puedo pensar, porque esto está puesto al revés, lo siguiente, que el efecto es que la Corte Suprema rechazó en un fallo dividido la corrección de Terri-Schiavo y que la razón, es decir, la causa por la cual eso se realizó es porque los jueces se dieron cuenta que no había alguna posibilidad de recuperación de su estado neurológico actual. Entonces, por eso el texto es de causa-efecto. Ahí no hay una comparación contraste porque nos está comparando, por ejemplo, lo que dijo un juez con otro juez, o nos está comparando la condición de Terri-Schiavo con otra persona que tuviera una misma enfermedad o una enfermedad distinta, ¿ya? Alguien me dice ahí porque pensé que iba a haber una de cada una. No necesariamente los textos que yo coloco tienen que ver con que yo haga un ejemplo de cada una. Hay que analizar ejemplo por ejemplo, ojo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Se dieron cuenta entonces, eh, sí, había aparecido una de cada una hasta el momento, pero yo los pillé a los que pensaron en esa lógica. Entonces, se entendió por qué es causa-efecto en el fondo, ¿ya? Debido a que los jueces, no, pues no hay problema, solución. De por si el rechazo de la sonda no tiene solución, pero da un problema y una solución. ¿A dónde está la solución? Si no hay una solución ahí. Lo que está diciendo es que la Corte Suprema rechazó en un fallo dividido la reconexión de Terri-Schiavo. La reconexión habría sido la solución, pero se fue rechazada a la sonda gástrica que la alimente artificialmente y que le permitiría seguir viviendo en estado vegetativo. O sea, la solución al problema de que ella está mal sería conectarla. El problema es que aquí no hubo una conexión. Lo que se hizo es desconectarla porque no había posibilidad de recuperarse. Por lo tanto, hay una causa-efecto, porque no tiene posibilidad de recuperarse, se la desconectó. Eso te está diciendo el texto. Ah, y tampoco hay marcas textuales que acredite que otro modelo de organización como la comparación, no, pues no hay ninguna. ¿Tá? Entonces, ojo, aquí hay un tema que es complejo por lo siguiente, y aquí está la clave. Cuando hay un punto seguido ahí, después de persistente, y después dice los jueces, es porque hay dos ideas. ¿Ya? Entonces la clave era entender que la segunda idea era la causa de la primera. ¿Ya? Por eso que es causa, es efecto, aparecía primero y después la causa. Es como cuando yo digo, y ahí me voy a ir a los tipos de conectores, que en materia que se pasaba para la prueba del año pasado, pero que ahora no está, pero que tiene relación con esto y les va a aparecer los textos igual. Por lo tanto, si bien hoy día no vienen los conectores como un ítem en la prueba, igual los voy a ocupar, que es lo siguiente. Cuando yo digo, por ejemplo, que la persona, no sé, Juanito, llega tarde al colegio, y después digo, porque anoche se acostó tarde, lo que yo estoy diciendo cuando digo eso, que estoy diciendo el efecto. El efecto primero es que llegó tarde, ¿cierto? Y la causa de ese efecto es porque se acostó tarde. ¿Ya? En cambio, si yo digo, Juanito se acostó tarde, en consecuencia, llegó tarde al colegio, ahí lo que estoy haciendo es decir causa y el efecto después. En cambio, en la anterior dije, ¿cierto? El efecto primero y después la causa. Ya, cuando yo digo, cuando hay un conector causal, que es lo que se decía antes o el año pasado, ¿cierto? Es porque primero va el efecto y después la causa. La causa va al final. En cambio, cuando yo digo la causa primero y el efecto después, eso se llama secuencial, porque sigue un orden lógico. La causa primero, el efecto después, en orden cronológico. ¿Me explico, no? Aquí, ¿qué es lo que aparece? Una relación de causa-efecto. ¿Ya? Pero, como yo les dije al principio, en un texto expositivo, la causa puede estar al principio y el efecto al final, o al revés, el efecto puede estar primero y la causa después. Eso es, no importa, porque el que tiene que descubrir cómo está organizado somos nosotros. ¿Se entiende? ¿Alguna duda?
Estuvo difícil, ¿cierto? Este último. Sí, había que pensar en la lógica. Lo que pasa es que este texto, el último, estaba más difícil, básicamente porque no había ningún conector entre la primera idea y la segunda. Porque cuando yo coloco un punto seguido y no hay conector entre las ideas, lo que yo tengo que entender es que generalmente ese punto seguido está haciendo una elipsis de un conector. Me está eliminando un conector. Es como cuando la semana pasada veíamos la definición, ¿se acuerdan? Y decía, por ejemplo, no sé, roca, coma, masa dura, ¿cierto? Que puede estar compuesta por restos volcánicos o parte de sedimentos, etcétera, etcétera. Yo estoy inventando porque no me acuerdo lo que decía la definición. Y esa coma, en el fondo, estaba reemplazando al roca. Es una masa tanto. No me dice es, pero yo sé que esa coma me está reemplazando al verbo ser o estar. Y por lo tanto, yo entiendo que hay una definición, aunque no esté puesto ese verbo que implica la definición. Acá pasó que entre la primera idea y la segunda idea hay un punto seguido y no está el conector. Por lo tanto, yo tengo que darme cuenta que ese punto seguido, al separarme la idea y hacerme ese espacio en la lectura, es porque ahí hay algo que yo tengo que descubrir. ¿Ya? Por eso que decía yo antes que es importante saber leer. Saber leer no significa solo decodificar letras, sino que aplicar los elementos paralingüísticos como el tono, el ritmo, ¿cierto? Que son propios de cualquier lectura y que indican elementos que no están dichos, pero que yo tengo que descubrir a partir de eso que acabo de nombrar. Ya, eso. Por ahí espero que se vaya comprendiendo. He ido agregando varias cosas que tienen que ver con, en el fondo, leer y aprender a leer bien. Ya, eso es. Ya. Para cerrar hoy día, ya que me quedan 3, 4 minutitos y ya se va a acabar la hora, existen muchos otros tipos de textos representativos de esto, ¿ya? Y esto solamente lo voy a nombrar porque es muy sencillo, ¿ya? Dentro de los tipos de texto expositivo yo me encontraba materia de séptimo básico, si ustedes se recuerdan, el texto instructivo, ¿ya? La noticia o, por ejemplo, el informe, ¿ya? ¿Por qué son importantes estos? Porque, por ejemplo, el instructivo era aquel que pretendía indicar un determinado proceder. Por lo tanto, cuando nosotros veíamos en séptimo o en octavo básico un instructivo, como por ejemplo una guía de reparación, una receta de cocina o un manual de utilización, estábamos viendo una secuencia temporal, porque nos estaba diciendo, por ejemplo, si usted quiere hacer galletas, en primer lugar, tome la harina, tantos gramos de harina, los mezcla con esto, luego agarra los huevos, ¿se entiende, no? ¿Ya? Entonces, estábamos viendo un texto que estaba estructurado sobre una secuencia temporal. ¿Ya? Entonces, todos los instructivos son textos expositivos, transmiten información y tienen como base un modelo de organización como la secuencia temporal. ¿Ya? Ejemplo, ahí está, pieza, ¿cierto? Obviamente no es importante que ustedes anoten ese ejemplo porque cualquier instructivo de cualquier electrodoméstico, por ejemplo, que ustedes hayan comprado en su casa, viene de este modo. ¿Ya? O como cuando a uno le toca armar un mueble, uno sabe que la pieza 1 tiene que estar con la letra D y después con la pieza que tiene la letra Z y después con la letra F, porque el instructivo dice que ese es el orden. Ya, avanzo. La noticia, por otra parte, era el texto que constituye la parte del género periodístico informativo. Ustedes lo vieron y que se caracterizaba básicamente por ser contingente de interés público. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué modelo de organización de los que hemos visto del texto expositivo predominaría en una noticia? ¿Cuál sería? ¿Una enumeración descriptiva, me dice? Podría ser. ¿Quién más? Secuencia temporal, causa-efecto. Ahí es más complicado, ¿cierto? Porque dependiendo del tema o de la noticia que se esté transmitiendo es la forma que va a elegir el que va a escribir la noticia para transmitirlo. Todas las anteriores, en el fondo, dependiendo de la noticia, yo puedo hacer una enumeración descriptiva, puedo hacer una relación de causa-efecto, puedo hacer una comparación contraste. Cualquiera de las 5 modelos de organización puede estar en una noticia, ¿ya?
De hecho, la mayoría de los ejemplos que vimos en la diapositiva anteriores aludían a textos que yo saqué de medios de comunicación. Ya, eso es. ¿Podría volver a la diapo anterior? ¿A esa? Ya, a la del texto instructivo. Que no quiero que se me pase el tiempo, porque si no se van a quedar sin... Ahí sí, ya. Ok, ya, listo. Ok, ahí avanzo de nuevo a donde estaba con el ejemplo y ahí está el tema de la noticia. Bueno, ahí hay un ejemplo de noticia, ¿cierto? Que no sé si es necesario mirarlo porque en miles de noticias esto es más fácil y la estructura de la noticia ustedes ya la saben. Y por último estaba el informe. El informe es este tipo de texto que se caracteriza, como dice acá, por describir y presentar las circunstancias de algún suceso o asunto, que luego será informado a otra persona. Entonces, como regla general, el informe debe ser claro y preciso, de manera tal que cualquier persona que lo lea pueda comprender la cabalidad del asunto, suceso o circunstancia. Entonces, en el fondo, los informes también, ¿ya? Son textos expositivos. Voy a volver ahí atrás por si alguien no alcanzó a anotar lo esencial. Y que pueden estar traspasados, por ejemplo, por mucha descripción, pueden tener como modelo de organización. Un informe puede ser de un problema y las soluciones que se pudieron haber dado en alguna empresa. Puede ser, por ejemplo, la causa-efecto de cómo han andado las ventas en el último tiempo en una empresa, etcétera, etcétera. Uno pudiera ocupar los distintos modos de organización en este tipo de textos, ¿ya? Como aparece aquí cierto informe de venta, ¿cierto? Y ahí aparece un auto, parte Martínez Sociedad Anónima, eso yo lo saqué, ¿cierto? De un ejemplo de internet. Ni siquiera fue necesario mirar el libro, hoy día eso está en todos lados. El tema es aprender a reconocerlos. ¿Ya? Ahí avanzo, por si alguien no alcanzó. Y en el fondo entonces, para ir cerrando y me contesten el ejercicio, y con eso cerramos la clase porque ya son, según mi reloj, 3 para las 9, ¿ya? El texto expositivo puede organizarse según distintos modelos de organización global y existen diversos tipos de textos expositivos que creo que poseen características en común que las que acabamos de revisar, ¿ya? Entonces, volvamos a la pregunta oficial que ahí estaba, y ahí estaba, ¿ya? Decía, exposición de elementos, ¿cierto? Y atributos de un objeto, persona, situación o concepto. ¿A cuál de los modelos de organización discursiva corresponde la definición anterior? Entonces, la mayoría de ustedes me respondió la letra D. ¿Siguen con la letra D? Ah, siguen la mayoría, van 2 con la letra D, 2 con la letra D. Sí, yo sí, ya, van 4. La D a morir. Ya. Okay. Bueno, ahí voy a apretar, les voy a mostrar la respuesta correcta. Efectivamente, la respuesta correcta es la letra D, así que felicitaciones para la mayoría que contestó de manera correcta. Ahora, esta pregunta tenía una trampa, si es que alguno que se dio cuenta, con esto cierro hoy día y veo la lista enseguida, ¿ya? Primero, si yo voy a mirar las definiciones de organización discursiva y de los modelos de organización discursiva, no hay ninguno que se llame modelo descriptivo, ¿ya? Lo único que es una enumeración descriptiva, como ya vimos, ¿ya? Por lo tanto, esta pregunta era capciosa, porque yo la tenía que sacar por descarte, como dijeron algunos. Secuencia temporal no podía ser, ¿por qué? Porque no hay ninguna palabra, ninguna marca textual que aluda a avance en el tiempo. Comparación o contraste, que era el otro modelo de organización, tampoco está porque aquí no se compara ningún otro elemento, ¿cierto? Aparte de lo que se está definiendo ahí, que me lo dijo alguno de ustedes hace un rato. Problema-solución, no se presenta ningún problema ni menos una solución, y causa-efecto tampoco. Por lo tanto, lo único que cabía era hablar de descripción. ¿Por qué? Porque como dijo alguien también, hay una, cuando habla de exposición de elementos y atributos de un objeto, uno podría pensar en la respuesta al el cómo es algo. Y en ese caso lo único que habría era descriptivo. Pero en el fondo, la pregunta capciosa que fue preguntada el año 2011 por el DEMRE no tenía una respuesta correcta. Entonces, para que ustedes se den cuenta, también en la PSU
a veces lo que hacen es colocarnos algún tipo de pregunta que no tiene exactamente la respuesta que lo que nosotros hemos estudiado sabemos qué es, pero sí nos va a hacer pensar cuál sería la lógica más cercana a la respuesta que ellos quieren que nosotros contestemos. Eso es. Chan, chan. Y con eso termino la presentación y dejo de presentar por hoy día. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran decir? Si no, les saco la fotografía pertinente como siempre y los libero por hoy día porque ya son las 9:01. ¿Todo ok? ¿Ahí alguien me escribió que todo bien? Ya, estoy sacando la fotografía de los que están presentes. 1. Hoy día. 2. Ya, ahí están. Ya, muchachos. Sin más que agradecer, como siempre, la asistencia y la participación, ¿ya? Caso probé lo del WinChip S. Alguien me dice, ay, ¿para qué era eso? Se me olvidó. Ya, no me acuerdo, ya. Pero me acuerdo que me dijeron eso, ya. Ah, pantalla. Sí, 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 sí. Lo probé en el otro computador, pero como este teclado norteamericano no me funcionó. Pero sí en el teclado antiguo me funcionó, así que gracias por el dato. Ahora me acordé. Ya. Ya, muchachos, cuídense, que tengan muy buena semana y gracias por los comentarios y espero que haya quedado todo claro. Que tengan muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, profe. Igual, cuídense. Profe. Un gusto, que tengan muy buena semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Que estén bien.